Mamá Siseo, estás aquí para lavar los trastes, y me empujó delante de todos. Empecé a alejarme. Entonces, el abuelo Elliot, de 84 años, se levantó lentamente y el rostro de mi madre se puso blanco. La mano golpeó mi espalda antes de que siquiera quitara mi silla. No fue un golpecito, ni un toquecito, fue un empujón. ¿Deliberado? Sí, deliberado. De esos que te mueven todo el cuerpo hacia adelante. Estés listo o no, estás aquí para lavar los trastes, dijo mi madre, bajo y tenso. La sonrisa nunca abandonó su rostro. No nos avergüences. Y así, yo me dirigía a la cocina, cabeza agachada, mandíbula apretada, mis pies haciendo lo que habían sido entrenados para hacer toda mi vida: obedecer, desaparecer, encogerme. Detrás de mí, 12 invitados con servilletas de lino impecables. Los futuros suegros de Tiffany sentados en la mesa de caoba que mi madre había alquilado específicamente para este brunch. Los meseros y sus impecables delantales negros. El sonido de copas de champán y conversaciones educadas. Y mi hermana Tiffany, riendo su risa practicada y perfecta. Todos lo habían visto. Ninguno dijo una palabra. Y entonces lo escuché. Una silla arrastrándose por el suelo de madera. Lento. Como si tuviera un lugar importante a donde ir. Dejé de caminar. Me giré. El abuelo Elliot Monroe estaba de pie, de 84 años, un bastón en su mano derecha, su brazo izquierdo extendido, un dedo apuntando directamente a mi madre como un hombre leyendo un veredicto que había preparado hace mucho tiempo. Entonces comeré donde ella esté. La habitación se quedó tan en silencio que pude escuchar las velas. Mi nombre es Ashley Monroe. Tengo 26 años y hasta hace 11 semanas creía, verdadera, silenciosamente, de la forma en que crees cosas que nunca se te ha permitido cuestionar, que yo era simplemente la decepción de la familia, no dramática, no maltratada, simplemente menos. Dejé la universidad a los 19 años, no porque fuera estúpida o floja, sino porque la ansiedad que se había estado acumulando desde la infancia finalmente llegó a un punto en el que levantarme de la cama requería más energía de la que tenía. Conseguí un trabajo en una tienda de artículos para el hogar llamada Harbor & Home, donde durante 5 años me convertí en la supervisora de turno más confiable que tenían. Era buena en mi trabajo, era buena con la gente. Pagaba mi propio alquiler en un pequeño apartamento a 20 minutos de la casa de mis padres. Manejaba un Honda Civic 2017 con una abolladura en la defensa trasera, y me decía a mí misma que ser tranquila y estable era suficiente. Mi madre, Clarissa Monroe, de soltera Bartlett, no era una mujer que creyera en la tranquilidad y la estabilidad. Era el tipo de mujer que trataba la elegancia como una posición moral. Las escuelas adecuadas, los amigos adecuados, la dirección adecuada. Se había casado con mi padre, Gerald Monroe, cuando yo aún no cumplía los 2 años, y había pasado los siguientes 24 años construyendo una versión de la familia Monroe, que tenía una forma específica, y yo no encajaba. Tiffany sí. Tiffany, que tenía 29 años, se había graduado de una buena escuela con un título en comunicaciones. Trabajaba en marketing en una firma del centro. Vestía la talla correcta. Decía las cosas correctas. Tiffany estaba actualmente comprometida con un hombre llamado Beckett Hargrove, hijo de Randolph Hargrove, quien poseía 3 concesionarias de autos y un viñedo. Y el brunch en casa de mis padres era la reunión oficial de ambas familias antes de la fiesta de compromiso el próximo mes. Yo había sido invitada. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Mi madre nunca me había invitado a nada que importara. Había sido un personaje de fondo en mi propia familia durante tanto tiempo que una invitación me pareció una trampa. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Me puse mi blusa más bonita. Llegué a las 10:45 a.m., 15 minutos antes, porque así soy. Me recibió en la puerta mi madre, con un blazer verde, que me miró como se mira una pequeña molestia que se ha decidido manejar. «Puedes ayudar a los meseros», dijo. «Quédate en la cocina a menos que te llame». Debí haberme ido en ese momento. No lo hice. Durante 40 minutos, corté fruta y la acomodé en platos que nunca probaría. Rellené jarras de agua y escuché a través de la puerta de la cocina el sonido de mi familia actuando para extraños. Me dije a mí misma que estaba bien. Me dije que esto era temporal, que tal vez más tarde me llamaría, me presentaría, me dejaría sentarme. Me dije muchas cosas en esa cocina que ya no creo. A las 11:23 a.m., empujé la puerta de la cocina con un plato de salmón ahumado y casi choqué directamente con mi madre, quien venía hacia mí con la intención específica de alguien que quiere redirigir un problema. La mano golpeó mi espalda. Las palabras salieron entre dientes. «Estás aquí para lavar trastes. No nos avergüences». Y entonces la silla se arrastró, y el abuelo Elliot estaba de pie. Mi abuelo Elliot Monroe era el tipo de hombre que no decía mucho, pero cuando lo hacía, los muebles se movían. Había construido Monroe Holdings, de una empresa regional de bienes raíces, a algo que tenía oficinas en 4 ciudades. Lo había hecho en un traje. Lo hacía limpiar en seco 2 veces al año, lo necesitara o no.
Era la persona más discretamente poderosa que jamás había conocido, y había pasado la mayor parte de mi infancia a una distancia cómoda, presente en las vacaciones, generoso con los cheques de cumpleaños, pero no cercano a mí de una manera que sintiera que realmente me veía. Más tarde me enteré de que eso fue intencional por parte de mi madre, pero en ese comedor, ese sábado por la mañana, estaba de pie con su bastón y su dedo apuntando, y decía: «Comeré donde ella esté». Mi madre se rió, la risa practicada y despectiva. «Papá, está siendo dramática». «Ya basta, Clarissa», dijo. Dijo su nombre de la forma en que dices una palabra que ya no usarás. Luego me miró. «Ashley, cariño, adelante». Nos sentamos en el mostrador de la cocina en taburetes desiguales, mientras los futuros suegros de Tiffany asimilaban lo que acababa de suceder en el comedor. El abuelo empujó el tártar de salmón que un mesero le había puesto delante y me preguntó dónde estaban los huevos. Le hice huevos y tostadas. Comió despacio, deliberadamente, y por un momento no hablamos. Luego dejó el tenedor. «¿Por qué no dijiste nada allí afuera?» Me encogí de hombros. «¿De qué sirve? Nunca han escuchado». Estudió mi rostro por un largo momento, de la forma en que estudias algo que intentas memorizar. «En parte es mi culpa», dijo. «Dejé que el ego de tu madre durara demasiado». «Abuelo, este brunch fue una prueba», dijo tranquilamente. Me detuve. «¿Qué?» Tomó su taza de café. La miró. «He estado observando a tu madre durante años. La forma en que te trata. Tenía que verlo yo mismo, claramente, delante de gente a la que le importaba impresionar». Dejó la taza. «Acaba de fallar». Mi cerebro trabajaba lento, como si estuviera traduciendo de un idioma que casi conocía. «¿Tú armaste esto?», pregunté. «Le sugerí el brunch a tu padre. Le dije que te incluyera». Hizo una pausa. Necesitaba saber si te trataba como familia o como personal. La puerta de la cocina se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared. Mi madre estaba en el marco, temblando, no de pena, sino de furia, por haber sido avergonzada públicamente por la única persona en el mundo que nunca había podido controlar. «Nos estás humillando», siseó. «Eso lo hiciste tú misma», dijo él. «Ella es una desertora que trabaja en el comercio minorista. No pertenece a esa mesa». El abuelo no se inmutó, no parpadeó, no ajustó su postura ni un solo grado. «Ella es la única persona en esa mesa que alguna vez ha hecho un día de trabajo honesto». Hizo una pausa. «Y preferiría darle todo lo que tengo que verte usar mi nombre para impresionar a los invitados de la boda una vez más». Mi corazón dejó de funcionar correctamente. La fideicomiso, las acciones, la casa del lago. La miró fijamente. Todo. El rostro de mi madre tomó un color que nunca había visto. No era ira. La ira la conocía. Esto era algo más viejo y más frío. Miedo. «No lo harías». «Ya lo hice», dijo. «Solo necesitaba ver tus verdaderos colores una última vez. Considera hoy tu última audición». Ella hizo un sonido, no una palabra, no del todo, y luego se fue. La puerta de la cocina se cerró detrás de ella. Me senté en mi taburete. Tenía las manos planas sobre el mostrador y las estaba apretando porque si no las apretaba, iban a temblar. «Abuelo». Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. «¿Por qué yo?». Se quedó en silencio un momento. Cuando habló, sonaba cansado. No el cansancio de la edad, el cansancio de haber cargado algo pesado durante mucho tiempo. Porque soportaste todo lo que te arrojaron y te mantuviste amable. Nunca perseguiste el dinero. Nunca pediste amor. Miró sus manos. Simplemente sobreviviste. Y ahora es tu turno. Estaba tratando de encontrar las palabras cuando su teléfono zumbó en el mostrador. Miró la pantalla. Su expresión cambió. «Hablando del diablo», dijo. Y respondió en alta voz. La voz de mi madre resonó en la cocina como si ya estuviera a mitad de la frase. Como si la frase se hubiera estado cociendo a fuego lento durante 20 años. «Me humillaste delante de la futura familia de Tiffany. ¿Sabes lo que eso nos cuesta? ¿Tienes alguna idea? Lo único que te costó fue tu derecho», dijo. «Esa muchacha ni siquiera pertenece aquí. Nunca lo hizo. Ni siquiera es...». Colgó. La cocina quedó en un silencio sepulcral. Lo miré. ¿Qué quería decir? Se frotó la sien con 2 dedos. Y me miró con la expresión de un hombre que ha temido un momento específico durante mucho tiempo. Y finalmente lo ha afrontado. «Dime», dije. Lo que me contó durante los siguientes 20 minutos reorganizó cada recuerdo que había tenido. Clarissa Monroe no era mi madre biológica. Se había casado con mi padre cuando yo tenía 22 meses. Mi verdadera madre, mi madre biológica, era Grace Monroe, la hija de Elliot, la hija de mi abuelo. Grace había muerto a los 31 años de un agresivo cáncer de ovario que avanzó más rápido de lo que nadie había previsto. Había sido cálida y divertida, dijo el abuelo. Su voz era cautelosa y mesurada, el tipo de persona que recordaba el cumpleaños de todos y lo decía en serio. Había amado a mi padre, y me había amado a mí, y se había ido antes de que yo tuviera edad para conservar el recuerdo. Mi padre había conocido a Clarissa 14 meses después de la muerte de Grace. Ella había sido encantadora de la manera en que ciertas personas son encantadoras cuando quieren algo. Específica, dirigida, implacable. Se había casado con él en menos de un año. «Ella nunca me quiso», dijo el abuelo en voz baja y sin suavizarlo. «Me había conservado porque perderme le habría costado el matrimonio, el nombre, la posición. Había pasado 24 años tratándome como una carga de la que no podía deshacerse.
Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Y siempre lo había enmarcado como disciplina, como estándares, como simplemente ser particular. No había sido disciplina, había sido resentimiento. Debía haber intervenido antes, dijo el abuelo. Eso es algo con lo que tendré que vivir. Estaba mirando el mostrador. Mi vista no se estaba nublando, pero quería hacerlo. Falta una cosa más, dijo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y colocó un sobre grueso sobre el mostrador entre nosotros. Color crema, tamaño legal. Mi nombre escrito en el frente con una letra que no reconocía. Grace tenía una hermana menor, dijo. Tu tía biológica. Se llama Ruth. Han intentado contactarte desde que eras niña. Las palabras cayeron una a una. Clarissa interceptó cada carta, dijo. Cada tarjeta. Cada intento que Ruth hizo para ser parte de tu vida. Lo miré. ¿Dónde está ella ahora? Se levantó lentamente, se apoyó en su bastón y caminó hacia la puerta trasera de la cocina. Giró la manija. La abrió. Una mujer estaba al otro lado, aproximadamente de 60 años. Cabello castaño que se estaba volviendo plateado en las sienes. Ojos suaves que eran, de una manera que me detuvo la respiración por completo, exactamente como los míos. Levantó una mano en un pequeño y nervioso saludo, como si lo hubiera estado practicando por un tiempo y no estuviera segura de hacerlo bien. Y entonces mi teléfono zumbó. Número desconocido. Necesitamos hablar antes de que el abuelo firme algo. Hay algo sobre eso. ¿No sabe todavía? Alguien que ha estado observando a esta familia más tiempo de lo que crees. Miré ese mensaje de texto durante 3 segundos. Luego di la vuelta al teléfono. Ruth seguía de pie en la entrada. Nos miramos. Tenía el tipo de rostro que había pasado por algo y había salido del otro lado todavía abierto al mundo, que es lo más difícil de mantener y la cualidad más reconocible del mundo una vez que sabes qué buscar. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas. No estaba tratando de detenerlas. Me deslicé del taburete y caminé hacia la puerta, y ella hizo un sonido. Apenas un sonido en realidad, más como un aliento liberado después de haber estado contenido durante 20 años. Y luego sus brazos me rodearon, y yo estaba llorando de una manera que no había llorado desde que era niña, y no había tenido las palabras para explicar por qué. Nos quedamos así un rato. El abuelo se volvió a sentar en su taburete, y se comió el resto de sus huevos. Finalmente, tuve que mirar el mensaje de texto. Ruth y yo nos sentamos en el mostrador con el abuelo. Se los mostré a ambos. El rostro de Ruth hizo algo complicado. El abuelo se quedó en silencio un momento. Luego, alguien ha estado observando a esta familia. ¿Quién diría eso?, pregunté. Ruth y el abuelo intercambiaron una mirada. Tu madre, dijo Ruth con cautela. Ha estado manejando muchas cosas durante mucho tiempo. Las cartas fueron solo el comienzo. ¿Qué más?, dije. Otra mirada entre ellos. Hay documentos, dijo Ruth. Cosas que Clarissa firmó, cosas que archivó. Con respecto a la planificación patrimonial de tu padre y la estructura fiduciaria de Elliot, hizo una pausa. He estado trabajando con un abogado, discretamente, durante unos 18 meses. Miré a mi abuelo. ¿Sabías esto? No todo, dijo. Ruth abrió su bolso y sacó una carpeta. Después de que Grace murió, tu padre estableció una herencia secundaria que estaba destinada a pasar directamente a ti en tu 25º cumpleaños. Nunca se activó. Puso la carpeta sobre el mostrador, porque alguien presentó una petición para que se modificara la herencia, citando un documento certificado por el tribunal que listaba a Clarissa como tu tutora legal y afirmaba que había sido adoptada formalmente. Se me cayó el estómago. Nunca fui adoptada, dije. No, dijo Ruth. No lo fuiste. La abogada se llamaba Margaret Cho, 46 años, 14 años en derecho sucesorio y testamentario. Una mujer que usaba lentes de alambre y hablaba con la cadencia precisa y sin prisas de alguien que ha visto demasiado fraude como para sorprenderse con cualquier nueva variedad. Ruth la había contratado 16 meses antes. A lo largo de esos meses, había reunido lo que Margaret Cho describió cuando me senté en su oficina 6 días después del brunch, en un jueves gris por la mañana, con Ruth a mi lado y la autorización firmada del abuelo en una carpeta sobre el escritorio entre nosotras, como una imagen bastante completa de interferencia financiera y legal sostenida. El documento de adopción es una falsificación, dijo Margaret, colocando una comparación lado a lado frente a mí. 2 documentos. El mío y la solicitud judicial que Clarissa aparentemente había presentado 11 años antes. El sello notarial en el documento presentado había sido verificado. Era real, pero la notaria, una mujer llamada Patricia Duval, había muerto en 2018 y no podía ser interrogada. Lo hemos enviado a un examinador forense de documentos. Su hallazgo preliminar es que la firma en el documento de consentimiento original no coincide con las muestras de firma de tu padre del mismo periodo. Miré los documentos sin parpadear durante lo que pareció mucho tiempo. ¿Ella falsificó la firma de mi padre?, dije, preliminarmente. Sí, eso es lo que sugiere la evidencia, en una adopción falsa. En una petición ante el tribunal sucesorio para modificar los términos de la distribución del fideicomiso, Margaret cruzó las manos sobre el escritorio, lo cual
Si se hubiera presentado legítimamente, habría sido denegado porque ya tenías 14 años en ese momento y hubieras necesitado dar tu consentimiento, pero no se presentó legítimamente. ¿Qué significa esto para el fideicomiso? Dije. Significa que la enmienda es inválida, lo que significa que la estructura fiduciaria original, la intención de tu padre, hizo una pausa. El fideicomiso valía aproximadamente $340,000 en el momento de tu 25 cumpleaños. Con intereses acumulados y crecimiento de la inversión, actualmente estamos buscando cerca de $480,000. El número no se sentía real. Nada se sentía real. ¿Y la persona que envió el mensaje de texto? Pregunté. Margaret y Ruth intercambiaron una mirada. Creemos que fue la hija de Patricia Duval, dijo Ruth. Encontró registros en los archivos de su madre después de que ella falleció. No estaba segura de qué hacer con ellos. Nos contactó a nosotros primero, luego aparentemente no pudo esperar. Quiero ser honesta sobre las próximas 3 semanas, porque hay una versión de esta historia donde es limpia, rápida y satisfactoria, donde la persona mala es expuesta y las personas buenas ganan, y todo se resuelve de una manera que tiene sentido. La vida real es más desordenada que eso. Mi padre, Gerald Monroe, se sentó en la oficina de Margaret un martes y aprendió 3 cosas en secuencia: que su esposa de 24 años había falsificado su firma en un documento legal, que lo había hecho para interceptar una herencia destinada a su hija, y que esa misma hija había pasado esos 24 años siendo tratada por la mujer que él había elegido para criarla, como una carga y un problema. Permaneció muy quieto durante todo el proceso. Cuando Margaret terminó de hablar, estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: necesito llamar a mi propio abogado. No me miró cuando lo dijo. Había pasado la mayor parte de mi vida deseando que mi padre me mirara, deseando que viera lo que estaba sucediendo en su propia casa. Me había dicho a mí misma que él no lo sabía, que no podía saberlo, que Clarissa era demasiado cuidadosa para que él se hubiera dado cuenta. Sentada frente a él en esa oficina, viéndolo mirar la mesa en lugar de a su hija, comprendí algo que no había querido. Él había sabido algo, no todo, pero algo, y había elegido no mirar. El dolor de esa comprensión era diferente a cualquier cosa que Clarissa me hubiera hecho sentir. La crueldad de Clarissa siempre se había sentido externa, algo que me hacían. Esto era interno. Este era el dolor específico de darme cuenta de que la persona que debería haber sido mi escudo se había puesto cómoda detrás de él. Lloré en el coche de Ruth en el estacionamiento. Ella no me dijo que todo estaría bien, simplemente se sentó conmigo. Tu madre, Grace, habría luchado por ti, dijo Ruth finalmente. Todos los días. Yo lo creo. Tengo que hacerlo. El informe formal del examinador forense de documentos llegó un miércoles. Se llamaba Dr. Thomas Birch, con 30 años de experiencia en el examen de documentos cuestionados, certificado por la Junta Americana de Examinadores Forenses de Documentos. Su conclusión, en lenguaje técnico, la simplificaré aquí. La firma en el documento de consentimiento no coincidía con las firmas autenticadas de Gerald Monroe. La probabilidad de que la firma fuera genuina era, en su opinión profesional, inferior al 2%. Margaret Cho presentó una denuncia ante el Tribunal Sucesorio un jueves. El lunes siguiente, un detective de la Unidad de Crímenes Financieros del Condado, el detective Raymond Ashford, con 12 años en la fuerza, 6 de ellos en fraude, me llamó a las 9:14 a.m. y me preguntó si estaba disponible para dar una declaración formal. Sí, le dije. Absolutamente sí. Di la declaración en una sala de entrevistas con paredes de color verde pálido y una mesa que se tambaleaba ligeramente. El detective Ashford fue metódico, exhaustivo y dijo muy poco sobre lo que pensaba del caso. Hizo preguntas, escuchó, tomó notas. Al salir, dijo: mantenga su teléfono encendido. Clarissa recibió la notificación de la presentación ante el Tribunal de Sucesiones un jueves por la noche. Lo sé porque Tiffany me llamó a las 9:47 p.m., lo que era la primera vez que mi hermana me llamaba en 4 meses. ¿Qué hiciste?, me dijo. Su voz era la de alguien cuyo mundo acaba de tambalearse bajo sus pies y que ha decidido, basándose en 29 años de práctica, culpar a la persona más accesible disponible. Yo no hice nada, le dije. Simplemente dejé de permitir que me hicieran cosas. Silencio. Tiffany, mantuve la voz tranquila. ¿Sabías lo del fideicomiso? Una pausa que me dijo todo. Mamá mencionó que había un asunto legal cuando estaba en la universidad, dijo. No sabía qué era. No pregunté. Ella no preguntó. No había querido saber. De la misma manera que mi padre no había querido mirar. Existe una categoría de daño que se comete no por crueldad, sino por complacencia, por la elección deliberada de no ver lo que ver podría costarte. No sé cómo llamarlo exactamente. Complicidad parece demasiado fuerte, inocencia parece demasiado suave. Lo que sé es que es su propia forma de abandono, y deja su propia marca. Espero que la boda sea hermosa, dije. Y lo decía en serio, genuinamente, porque no me interesa castigar a la gente por quienes eligen ser, pero no puedo pretender que nada de esto pasó. Colgó. Puse mi teléfono boca abajo y me fui a la cama. La audiencia judicial se llevó a cabo en febrero. Clarissa llegó con su propio abogado, un hombre llamado Howard Sillis, que llevaba un reloj caro y tenía el aire de alguien a quien se le pagaba por parecer poco impresionado. Estaba vestida de color crema,
siempre de color crema, siempre impecable, siempre actuando para quien estuviera mirando. No me miró. Yo me senté en la mesa del demandante con Margaret Cho a mi izquierda y Ruth a mi derecha, y mantuve mis manos planas sobre la mesa y mi respiración uniforme y mi rostro compuesto, lo cual fue difícil, pero no tan difícil como esperaba, porque en febrero llevaba 6 semanas viendo a una terapeuta. Su nombre era la doctora Simone Adeyemi, una psicóloga clínica licenciada que se especializaba en trauma familiar y enajenación. Me había dicho, en nuestra cuarta sesión, algo que había escrito en un pedazo de papel y puesto en mi cartera. No estás reaccionando a lo que está sucediendo ahora. Te estás curando de lo que sucedió entonces. Las dos cosas pueden parecer lo mismo desde afuera, pero se sienten completamente diferentes por dentro. La audiencia duró 4 horas. Se presentaron las pruebas forenses, el informe del Dr. Birch, el propio análisis del Tribunal de Sucesiones de la solicitud original, los registros notariales que mostraban que el sello de Patricia Duval se había utilizado y la cronología que mostraba que la solicitud se había producido 17 meses después de que Duval se hubiera retirado de la práctica activa. Howard Sellis objetó varias cosas. La jueza, la honorable Diana G., con 22 años en el tribunal, lo anuló cada vez con la eficiencia enérgica de alguien que ya ha visto documentos falsos antes y no le parece interesante. A las 3:47 p.m., la jueza G. dictaminó que la enmienda del fideicomiso de 2013 era inválida, presentada sobre la base de una petición fraudulenta, y ordenó que el fideicomiso se restableciera a sus términos originales. También remitió el asunto a la oficina del fiscal del distrito para la revisión de posibles cargos criminales. Dijo esta última parte, como se dice algo que es simplemente el siguiente paso lógico, sin dramatismo, sin pausa, solo la maquinaria limpia de la consecuencia. Clarissa fue acusada de falsificación, fraude ante el tribunal y robo por engaño en abril. No pretenderé que esto se sintió como pensé que se sentiría. Había esperado algo catártico, algún clic final del universo restaurando su equilibrio. Lo que realmente sentí, sentada en la cocina de Ruth, cuando me dijo que las acusaciones habían sido presentadas, fue cansancio, no amargura. Solo el cansancio tranquilo y específico de alguien que ha estado sosteniendo algo durante mucho tiempo y finalmente se le ha permitido soltarlo. Mi padre solicitó el divorcio en marzo. No conozco los detalles y no he preguntado. Su abogado se puso en contacto con Margaret Cho para confirmar que no impugnaría el fallo testamentario. Esa es la extensión de nuestra comunicación actual. Todavía no sé cómo tener una relación con mi padre. No estoy segura de estar lista para decidir. La doctora Adeyemi dice que no tengo que estar lista según los plazos de nadie más. Estoy practicando creer eso. La Casa del Lago se encuentra en una propiedad en el norte de Georgia que mi abuelo compró en 1987 y ha estado utilizando intermitentemente desde entonces. En marzo, el abuelo Elliot formalizó la transferencia de título, junto con sus acciones en Monroe Holdings y las disposiciones del fideicomiso a través de un proceso que tomó 3 semanas, una tarde de papeleo y un notario público cuyas credenciales verifiqué personalmente. Conduje para ver la Casa del Lago por primera vez un domingo a finales de marzo. Era más pequeña de lo que había imaginado. Un buen tamaño pequeño, un tamaño sensato, el tipo de lugar construido para vivir de verdad en lugar de impresionar a nadie. Paredes con paneles de madera, un porche que daba a aguas tranquilas, una cocina con buena luz. Alguien había dejado una cafetera en el mostrador. Estuve en la cocina un rato, solo mirando la luz. Ruth llegó el fin de semana siguiente con víveres y un juego de cortinas que había elegido. Cocinamos la cena juntas. Yo no sabía que ella era buena cocinera, y ella no sabía que yo era terrible en eso. Así que pasamos una hora averiguándolo juntas, lo cual fue lo más normal que había hecho en lo que parecían años. Después de la cena, sentadas en el porche, me habló de Grace. No de su tragedia, sino de su vida, los detalles específicos, ordinarios e irreemplazables de una persona que había existido. Su letra, que era terrible, la forma en que siempre pedía demasiada comida y se avergonzaba de ello, el verano en que aprendió a navegar y volcó 4 veces en una sola tarde y se rió hasta llorar. Escuché cada palabra. Creo que escucharé durante mucho tiempo. El abuelo Elliot falleció en junio, apaciblemente, en su propia cama. Ruth estaba allí. Yo estaba allí. Había decaído más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba en los meses posteriores al brunch, de la manera en que a veces les sucede a las personas mayores. Una vez que han resuelto lo que sea que estaban aferrados a terminar, al final, me tomó la mano. Nunca necesitaste nada de esto para ser suficiente, dijo. Se refería al dinero, la propiedad, todo. Solo quería que lo tuvieras de todos modos. Lo sé, dije. Gracias. Cerró los ojos. No los volvió a abrir. Ahora es septiembre. Sigo trabajando en Harbor & Home, 3 días a la semana, como consultora, ayudándolos a revisar sus sistemas de gestión de inventario, de una manera que había estado sugiriendo durante 2 años, y que finalmente están implementando. Resulta que 5 años de trabajo silencioso, cuidadoso y poco glamuroso me habían dado un conocimiento operativo que, cuando se aplicaba correctamente, valía algo para la gente adecuada. Mi apartamento es el mismo que tenía antes. Todavía no me he mudado a la Casa del Lago.
no estoy lista. Pero he estado yendo los fines de semana, y cada vez me quedo un poco más. Almorcé con Tiffany el mes pasado. Ella todavía se va a casar. Beckett parece, por lo que puedo decir, una persona genuinamente decente, de lo cual me alegro. Nos sentamos en un restaurante y hablamos de Grace, algo que ninguna de nosotras había hecho antes, y Tiffany lloró, y yo la dejé, porque, a pesar de lo que ella eligió no ver, sigue siendo mi hermana. Veo a la doctora Eddie Emmy todos los jueves. Estamos trabajando en algo que ella llama la arqueología de la autoestima, el trabajo lento y metódico de desenterrar todo lo que te dijeron sobre quién eras y descubrir lo que era realmente cierto debajo. Es el trabajo más difícil que he hecho. También es el único trabajo que me ha hecho sentir que estoy construyendo algo que se mantendrá. Ruth me envía mensajes de texto. Buenos días todos los días. A veces solo una palabra. Mañana. A veces una fotografía de algo que ha preparado para el desayuno. A veces una frase sobre algo que recordó de Grace. Guardo cada uno de ellos. Hay un mensaje de texto en el que pienso a veces: alguien ha estado observando a esta familia más tiempo de lo que crees. La hija de Patricia Duval envió ese mensaje porque había encontrado, en una caja de los archivos de jubilación de su madre, evidencia de algo que no sabía nombrar, y lo único que se le ocurrió hacer fue advertir a alguien. Lo hizo de forma anónima, lo hizo de forma imperfecta, lo hizo de todos modos. La encontré a través de la abogada de Ruth y le escribí una carta, dándole las gracias, diciéndole que lo que hizo importaba, que a veces hacer lo correcto se parece menos a un gesto dramático, y más a enviar un mensaje de texto a un extraño y esperar que llegue a algún lugar útil. Ella respondió: me alegra que haya ayudado. Tu mamá, Grace, mi madre, siempre dijo que era la clienta más amable que jamás había tenido. Leí eso una vez, y luego otra. Y luego doblé la carta y la puse en el sobre con las otras cosas que ahora guardo. Las cosas que prueban que ella era real, y buena, y mía. El bastón de mi abuelo está en la esquina de mi sala. No lo pedí específicamente. Simplemente estaba allí, en la casa, después de todo. Un bastón de madera liso con punta de goma, del tipo que pertenecía a un hombre que lo usaba porque lo necesitaba, y por ninguna otra razón. Lo miro a veces, y pienso en una silla arrastrándose por un suelo de madera, lenta, deliberada, y en un hombre de 84 años levantándose en una habitación llena de gente que había pasado décadas sentada. Él dijo su nombre como un veredicto. Me miró como si yo ya valiera todo, y sé que ese momento fue la primera vez en mi vida que comprendí lo que se siente ser elegida, no por lo que has logrado o por lo que vales o por lo que puedes darle a alguien, simplemente elegida por sobrevivir, por mantenerte amable, por ser exactamente quien eres en una familia que pasó años diciéndote que eso no era suficiente. Todavía estoy aprendiendo a vivir dentro de ese sentimiento, pero te diré esto: le queda bien.